¿Lo tienen, hermanos? Nehemías capítulo 1, es así. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas. Cuando oí estas palabras me senté, lloré y hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Amén. Esta historia, que es la historia verídica, ¿no?, de Nehemías, que fue un reformador y un constructor también, aunque él era un sacerdote también de la ley. Él era copero del rey, y en el tiempo que Nehemías se escribe este libro, Nehemías estaba en cautividad, y él era el encargado de servirle la comida al rey, bajo la mano del que estaba cautivo, ¿vio? Y el trabajo del copero en aquel tiempo era probar la comida a ver si estaba envenenada, ¿vio? No era que era un mesero, ¿vio?, sino que era alguien que probaba el alimento y la bebida, por si alguien quería asesinar al rey, entonces tenía que probar antes los alimentos y la bebida. Él era copero del rey. Entonces tenía un lugar de privilegio dentro de ese reino, ¿sí? Aunque su trabajo era riesgoso, pero él tenía un lugar de privilegio. Estaba en una buena posición, estaba bien acomodado, ¿vio? ¿Sí? Y acá podemos ver en la palabra que el corazón de Nehemías, ¿sí? Y acá yo lo que quiero compartir también un poquito con respecto a ayer que hablamos sobre la oración, la carga que él tiene en su corazón por el pueblo del Señor. Amén. Y cómo el Señor puede imponer o impartir parte de la necesidad de lo que el Señor tiene en su corazón sobre un hombre. Esta es la evidencia de cuando Dios pone la carga de Él mismo sobre una persona, ¿vio? Entonces Dios lo que hace es afligir un corazón y poner compasión en el corazón para que esa persona se preocupe y se ocupe por lo que es voluntad del Señor. ¿Sí? Por eso la carga que nosotros tenemos como ministerio de ir a abrir una puerta allá no es porque queremos abrir una puerta allá para ver si no hacemos ver que abrir una puerta. No es el sentido, ¿no?, sino el sentido, el propósito es porque tenemos una carga, que Dios impone esa carga en nuestro corazón para abrir una puerta en otro lugar, ¿no? ¿Entienden? Entonces, eso es bíblico, Dios lo hace, ¿sí?, en diferentes etapas. Y acá vamos a ver el trabajo de Nehemías. Yo le recomiendo que pueda leer usted toda la historia. Son pocos capítulos, creo que tiene 14 solamente. Lea toda la historia del libro de Nehemías, cómo empieza, cómo termina, ¿sí? Y va a ver que hasta el día de hoy parte del muro que fue reedificado en este tiempo está hoy así en Jerusalén, ¿sí? Veo que están los judíos ahí, que en el muro de los lamentos, ¿vio? El muro de los lamentos es donde lo que reedificó Nehemías. Ahí van los judíos y hacen oraciones, las ponen en papelitos chiquitos, ¿vio?, y las meten dentro de las piedras, ¿vio? ¿Sí? Es con la costumbre, ¿vio? ¿Sí? Oran. ¿Usted vio? ¿No vio en la tele que están así, orando, separados de pie así? ¿Sí? Hacen ese movimiento, ¿vio? Ponen sus oraciones en los papeles y los meten entre medio los ladrillos, ¿vio? ¿Sí? Pero parte de esa muralla, o de ese muro en Jerusalén, fue Nehemías, todavía está ahí, ¿sí? O sea que la historia habla y las piedras hablan de la obra que hizo este hombre, ¿vio? ¿Sí? Por eso nunca el trabajo en la obra del Señor es en vano, ¿sí? Mire, dice el verso del capítulo, el verso 2, dice que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente de los que quedaron en la cautividad allá en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, dice, me senté y lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Y dije: te ruego, Jehová,
Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído, abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti, y si yo y la casa de mi padre hemos pecado, en extremo no hemos corrompido contra ti, no hemos guardado los mandamientos, estatutos, preceptos que dicta Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que dicta Moisés tu siervo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si volvereis a mí y guardaréis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, Jehová, y esté atento tu oído a la oración de tu siervo y la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracias delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. ¿Sí? ¿Sabes que aquel que se presentaba delante de un rey en algún tiempo no podía ir con cara triste? No podía ir con una mala cara delante de un rey. ¿Sí? Entonces, él no pudo esconder la aflicción de su alma, ¿vio? Él se enteró de la noticia y él preguntó por sus hermanos: ¿cómo están los hermanos allá? Y no, está todo mal. Están todos dispersados, están todos ahí, están en gran frente. Entonces su corazón se compungió, por eso dice: entonces yo lloré, me senté, lloré, ayuné por varios días, y él habló con Dios, ¿vio? Esa es la carga cuando viene de parte del Señor a un corazón, ¿vio? Porque a veces Dios pone carga a nosotros, ¿vio? Para hacer algo. Pero la carga pasa de largo, ¿vio? ¿Sí? Por eso, cuando no hay una vida de oración, como hablamos ayer, cuando el creyente no ora, no tiene una vida de oración, entonces hay cosas que no la vamos a poder captar nosotros espiritualmente, ¿vio? Y a veces es la voz de Dios que no escuchamos, ¿sí? Acá él tenía un corazón compungido por la necesidad de lo que estaban pasando a la distancia de los hermanos, al otro lado, ¿vio? ¿Sí? Él podía haber quedarse lo más tranquilo en su lugar de trabajo, nadie lo hubiera molestado, ¿vio? ¿Sí? Pero él tomó un riesgo, ¿vio? ¿Sí? Porque él estaba bajo esclavitud. El rey Artajerjes era su rey y él le servía como copero. Entonces presentarse delante de un rey con la cara larga era bastante complicado, te mandaban preso y te mataban. Entonces él no pudo demudar su rostro por lo que le estaba pasando, ¿vio? Entonces acá vamos a ver la historia como empieza. Sucedió, capítulo 2, sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey, como yo no había estado antes triste en su presencia. Me dijo el rey: ¿por qué estás triste tu rostro? ¿O no estás enfermo? No es esto, sino que quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. ¿Por qué temió? Porque él sabía que no se podía presentar de esa manera delante del rey. Pero él fue igual, ¿sí? Por causa de la aflicción de la noticia que recibió yo. Entonces dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estaré triste en mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mi padre, está desierta y su puerta consumida por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mi padre, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Además dije al rey: si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad, y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Mire, primero oró. Acá hay algo importante que hay que aprender. Siempre cuando usted va a pedir, tiene que saber lo que va a pedir, ¿sí? Por eso tiene que saber lo que va a pedir, ¿no? Vio que él primero dice: lloré, oré. Él se angustió, clamó a Dios, ¿vio? Pero en su corazón ya tenía resuelto algo, ¿vio? Él algo quería hacer por los hermanos, ¿vio? Algo quería hacer por la causa de la ciudad que estaba derribada, ¿vio? Entonces él vio la oportunidad, y yo considero, porque él dice en un instante acá, ¿sí?
lloré al Dios de los cielos, dice. No creo que se haya apartado para orar, yo creo que él oraba internamente en ese momento, porque estaba enfrente del rey hablando, ¿verdad? Porque era el rey y le podía sacar la vista encima. Porque era una reverencia que tenía que tener, ¿verdad? Entonces él oró en ese momento, hermano. Y supo qué pedir. A veces nosotros no sabemos qué pedir, hermano. Oramos, no sabemos qué pedir, ¿verdad? Parte de saber qué pedir tiene que ver también con tu sabiduría, ¿verdad? Así como Salomón, ¿verdad? Salomón, el Señor se le reveló el sueño y supo qué pedir. Mire si Dios te da algo hoy. Digo, yo te voy a conceder lo que me pidas. ¿Qué vas a pedir? Y capaz que pedimos algo material nomás, ¿verdad? Porque le digo que la oración revela el corazón, hermano. Y acá la oración de él reveló el corazón que tenía, ¿verdad? No hizo una oración egoísta, ¿verdad? Veo que yo te dije que a veces nosotros tenemos oraciones egoístas, ¿verdad? Que es para nosotros nomás, ¿verdad? Oró con el fin y con una causa que es lo que hicimos hoy nosotros, por otros que ni conocemos, hermano. Y que Dios nos dé la provisión por otros, no por nosotros, por otros. Y que Dios nos capacite a nosotros, nos dé la fuerza, nos dé la gracia, no para nosotros, sino para otros. Por eso, hermano, nosotros somos como árboles. El árbol no come su propio fruto. Por eso se tiene que madurar, hermano, porque el árbol, cuando crece y da fruto, otros van a comer. Otros van a comer lo que Dios le dio a usted. Pues tenemos que crecer, tenemos que madurarlo. Y hay que sacar el egocentrismo, ¿vio? Del corazón, ¿vio? Señor, ¿qué puedo hacer para vos? No para mí, para vos. No buscando mi beneficio personal, sino el del reino de Dios. ¿Sí? Por nosotros, si vamos a ir a otro lugar a abrir otra casa de oración, es por el beneficio del reino de Dios que se extienda. Amén. Entonces, por eso oramos. Pero porque tenemos una carga impuesta por el Señor, hace 3 años ya. Nada más que hemos esperado el tiempo y esperando la confirmación de Dios. Hace 3 años el Señor ya nos habló. Ahora, después de 3 años, Dios nos confirmó. Y entonces yo entiendo en mi espíritu que es el tiempo de moverse. Entonces por eso oramos y empezamos a orar para que Dios abra las puertas, hermano. ¿Sí? Y acá podemos ver que la oración y el clamor, ¿sí?, trae la bendición de Dios, hermano. Él pidió, oró, y Dios le dio los recursos, ¿sí? Vio que fue sabio en su oración, ¿vio? Él estaba pidiendo visa para cruzar ciudad por ciudad, ¿vio? Si lo llevamos al tiempo de hoy. Que le den para pasar, para franquear los pasos que tenía que pasar para llegar a esa ciudad. Que le den para su casa, madera para su casa, para reedificar las puertas. Entonces pidió bien, ¿vio? Por eso dice la palabra en el libro de Santiago: pedís y no tenéis. Dice: codiciáis y ardéis de envidia, porque pedís mal, porque pedís para vuestro propio deleite. A veces pedimos pensando en nosotros nomás. Mi casa, mis hijos, mi familia, mi auto, mi yo, mi trabajo, mi esto, mi aquello, todo mío. Puede ser, nosotros somos ovejas, ¿ven? Bendecirme, prosperarme, ¿sí? Nunca para otro, ¿ven? Nunca pedimos para otro. Entonces hay que sacar el corazón egoísta, ¿ven? Está bien pedir por uno, está bien pedir por uno. Porque como somos un cuerpo, tenés que tener una mentalidad más global, ¿sí?, más corporativa, ¿vio? Que eso es lo que tratamos de aplicar hoy, ¿sí? ¿Se acuerdan ayer que hablamos de Pedro que estaba encarcelado? Toda la iglesia oraba por Pedro. Y oraban con un fin, que sea liberado, ¿vio? Oye, ¿Dios lo liberó o no lo liberó? ¿Por qué? Porque se juntaron por una causa, ¿vio? Entonces cuando hay una causa, ¿sí?, y está en la voluntad de Dios, Dios aprueba eso, ¿no? Y Dios va a mandar el recurso que sea necesario. Y Dios va a abrir la puerta donde no hay. ¿Me entienden? Entonces esa es nuestra confianza, que Dios opera de esa manera. ¿Me entienden? Entonces acá podemos ver que Nehemías consiguió, ¿sí?, lo necesario, la visa para pasar, para llegar a ese lugar, para edificar su casa donde se iba a quedar y para construir. ¿Sí? Y ahora vamos a ir al capítulo 4. Después en su casa la historia, es una linda historia, ¿vio? Pero vemos acá un hombre de Dios que fue sabio en su oración, ¿sí? Fue sabio en poder llevar esa carga y compartir. Esa carga la impartió con otro, ¿vio? Pues acá vemos que Nehemías no hizo las cosas solo, ¿vio? ¿Sí? Puso la carga que recibió sobre otras personas para poder hacerlo.
Eso muestra la palabra que la iglesia es un cuerpo. Y no hay ni Maradona ni Messi dentro de la iglesia, ¿verdad? No existe el individualismo dentro de la iglesia. Tenemos que aprender a funcionar como cuerpo. ¿Sí? Así como este dedo no cumple la función de mi rodilla, pero los dos son necesarios, ¿verdad? Entonces, teniendo esa mentalidad, sabemos que todos somos útiles en la mano del Señor. ¿Sí? Cada uno en su área, en lo que pueda hacer. Amén. Vamos a leer el capítulo 4. Y acá ya llega la etapa que Nehemías ya empezó a construir. Ya fue y habló y contó. En el capítulo 3, él le comenta al pueblo cómo el Señor le dio la provisión a través del rey para llegar a hacer el trabajo en ese lugar. Dice que él subió a su caballo, que tenía un solo caballo, y nadie sabía lo que él iba a hacer. Empezó a cabalgar entre medio de las piedras, de los escombros de la ruina. De noche, a la madrugada, fue a ver el lugar y nadie sabía lo que hacía Dios. Y después le contó a sus hermanos cómo el Señor lo había bendecido para hacer la obra de Dios. Porque a veces Dios nos bendice para la obra de Él, pero a veces la bendición de Dios la guardamos en el bolsillo. Entonces, tenemos que nosotros tener un corazón dispuesto para hacer la voluntad del Señor. Acá usted no ve ninguna clase de egoísmo, ¿vio? Sobre Él. Una oración puramente espiritual, la que Dios. Le ardió el corazón por la necesidad de otro, ¿no? Sufrió, padeció por la necesidad de otro y tomó la responsabilidad de poner él el cuerpo para hacerlo, ¿no? Así son los hombres de Dios, ¿no? ¿Sí? Que ven la necesidad, ¿no? Pueden discernir la necesidad. Entonces, cuando uno está en comunión con el Señor y tiene una verdadera vida de oración con responsabilidad, hay cargas que Dios te va a empezar a poner en el corazón, de cosas que tenés que hacer. ¿Sí? Porque a veces pensamos que cosas que se hacen para el Señor solamente hacen lo que se hace en la iglesia, y a veces no. ¿Sí? A veces no. Entonces, tenemos que entrar en esa etapa nosotros de oración constante, ¿vio? Para que el Señor nos empiece a hablar. Cuando hay oración hay dirección. El Señor nos va a direccionar, hermano. ¿Sí? Siempre dentro de su voluntad. Mira lo que dice el capítulo 4. Acá ellos ya comenzaron a edificar el muro. Y dice, cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó, se enfureció en gran manera y hizo cargo de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y él estaba junto a él, Tobías amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. Acá podemos ver la parte del trabajo, ¿sí? Y que cada vez que nosotros hagamos algo como iglesia, siempre el adversario se va a levantar. Eso usted ya tiene que tenerlo como tatuado. Si algo se va a hacer para el Señor, oposición siempre va a haber. Siempre, no importa lo que sea. Todas las cosas que hemos hecho acá, aún desde la más pequeña, hermano, para organizar un bautismo, siempre hubo conflicto antes. Siempre cosas comienzan a pasar, ¿no? ¿Sí? Cuando comenzamos, que fue la primera vez que iban a empezar a cantar los hermanos, porque antes no había nadie que cante, también tuvimos problemas. ¿Sí? Siempre que se va a hacer algo, Satanás se levanta de alguna manera, ¿no? ¿Sí? Ahora, si estamos proyectando para hacer la radio, tenemos que preparar nuestro corazón. Por eso hay que prepararse espiritualmente, ¿sí? Porque nuestra lucha es tenaz, constantemente, todo el tiempo, ¿sí? Y cuando hay una determinación en el corazón de hacer la voluntad del Señor, a pesar de las consecuencias, porque hacer la voluntad del Señor trae consecuencias, ¿no? ¿Sí? Todo aquel que quiere servir al Señor, tenía a Satanás como adversario, constantemente, todo el tiempo, ¿sí? Por eso yo le digo, usted comience a orar y va a darse cuenta como son cosas que comienzan a suceder. Aquel que no ora no le pasa nada, ¿vio? Pero aquel que comienza a tener una vida de oración de verdad, va a ver cómo va a empezar a tener problemas constantes para que deje de orar, ¿vio? Entonces ellos comenzaron a construir y ya se levantaron los enemigos, ¿vio? A través de los dichos, de la palabra, ¿vio? Empezaron a decir, dice, cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera.
E hizo escarnio de los judíos y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios, acabarán en un día, resucitarán de los montones de polvo las piedras que fueron quemadas. Mira, hermano, cuando nosotros comenzamos a hacer la obra del Señor y llevar la palabra hacia adelante, lo primero que se manifiesta es la burla y el desprecio, ¿no? Ese es un enemigo que usted tiene que aprender a convivir si quiere hacer la voluntad del Señor. Hay gente que es muy frágil mentalmente, ¿no? Es muy permeable, ¿no? Muy vulnerable. Usted tiene que fortalecer su mente, tener una mente resistente, ¿no? ¿Sí? Por eso hablamos días anteriores, el domingo pasado, ¿sí? Sobre la armadura de Dios. Póngase el yelmo, ¿no? ¿Sí? Porque Satanás usa todo lo que tiene a su mano para poder permear nuestros pensamientos, para que usted deje de hacer lo que tiene que hacer. ¿Sabe que hay gente que no hace cosas por la opinión de otros, ¿no? Con eso muestra, ¿sí? Y pone a relucir la fragilidad de la mente de la persona, ¿no? Por eso en este tiempo, hermanos, nosotros tenemos que fortalecer nuestra vida de oración, pero también su mente. Fortalezca su mente, sus pensamientos. Ellos acá eran vituperados, ¿no? Eran despreciados, se burlaban, hacían escarnio de ellos, solamente porque estaban haciendo lo que Dios les mandó hacer, ¿no? Entonces a nosotros no nos va a pasar cosa distinta, ¿no? Por eso dice: todo aquel que quiere vivir piadosamente va a sufrir persecución. Si usted quiere vivir una vida espiritual genuina, va a ser perseguido. A veces tus propios familiares te van a perseguir, se te van a burlar, ¿no? A veces tus familiares se te van a levantar en contra, ¿no? Por eso Jesús dijo: ¿usted cree que yo vine para traer paz? No vine para traer paz sino espada, para poner disensión al hombre contra la mujer, al suegro contra la nuera, a la nuera contra el... Siempre los conflictos mayormente son en la familia, ¿eh? Y cuando uno se convierte al cristianismo y de verdad busca al Señor, y si los otros fueron de otra religión o son católicos o algo, Dios, hay un conflicto interno en la casa, ¿eh? Por el sistema de creencia, ¿eh? Y a veces los conflictos son cercanos, hermano. Yo he conocido de casos, hermano, que de gente que era millonaria, ¿eh? Y por ahí uno de ellos se convirtió a Cristo, ¿vio? Y por causa de hacerse cristiano, le sacaron la herencia. Y la persona tenía que elegir entre recibir la herencia o seguir a Cristo. ¿Sí? Pero son cosas terribles, pero son cosas que pasan. Y a veces Dios te pone en esa brecha, ¿vio? Como el joven rico, ¿vio? El joven rico no dejó su riqueza, ¿vio? El Señor lo llamó y le dio el privilegio y le abrió la puerta porque sea discípulo de Él, no quiso. Se lo perdió. ¿Sí? Digo: Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Cumple los mandamientos. Desde mi niñez que cumple los mandamientos. Como él fue ya como una actitud como que ya hacía todo, ¿vio? Entonces le dijo: bueno, vendé todo lo que tenés, a los pobres y sígueme. No pudo, ¿vio? ¿Sí? No pudo. Porque el cristianismo no es tan fácil, hermano, no es a nuestra manera, ¿vio? Hay gente que vive el evangelio a su forma de pensar, ¿vio? ¿Sí? Entonces, a veces, pues debe haber gente que no permanece en la iglesia, porque concibe el evangelio de una manera, ¿vio? De una manera muy light, muy facilista, ¿vio? ¿Sí? Si puedo, voy, o si tengo ganas, o si me siento bien, ¿sí? Pues yo le digo: a veces nosotros oramos por la necesidad, ¿vio? Pero no oramos porque queremos comunicarnos con Dios. Entonces es complicado, ¿vio? Vivir esa vida espiritual así, ¿vio? Satanás aprovecha cada espacio que nosotros le damos, ¿no? Entonces tenemos que aprender nosotros cómo hacer la voluntad del Señor. Pues usted tiene que fortalecer su manera de pensar, ¿no? Fortalezca su manera de pensar, ¿sí? Y eso es un trabajo diario, cotidiano, que de todos los días, ¿no? ¿Sí? Tener una mente fuerte. Si usted no tiene una mente fuerte, por más que tenga un llamado ministerial, probablemente quede a mitad de camino las cosas. Porque muchos te van a hacer dudar. ¿Sí? A veces el mismo diablo te hace dudar, pero a veces lo que tenés cerca también te hace dudar. A veces las situaciones que vivís te hacen dudar. Entonces tienes que tener una mente bien fortalecida, hermano. Su mente tiene que estar bien segura, ¿sí? Y persistente, tiene que persistir en lo que piensa, ¿yo? Tiene que perseverar tu pensamiento en hacer la voluntad del Señor. No es cosa fácil, pero sí se puede hacer, ¿sí? Si usted ve, la mayoría de los hombres que hicieron la voluntad del Señor fueron hombres que fueron perseverantes. Quizá usted ve la perseverancia en el acto, en la actitud, en la acción,
pero todo parte de acá, es manera de pensar. Mira, vamos a leer el libro de Números, capítulo 10. Pero esto es lo primero que hay que enfrentar, hermano. Siempre que usted va a hacer algo con respecto a la voluntad de Dios, lo primero que va a tener que enfrentar va a ser, ¿sí?, tiene que establecer una mentalidad fuerte, hermano. ¿Sí? Número 13. Sabe que es muy determinante la manera de pensar nuestra, hermano, para hacer la voluntad del Señor. ¿Sí? Porque uno dice, bueno, si es voluntad de Dios se va a hacer igual. Sí, pero puede que Dios lo haga con otro. ¿Sí? Porque si Dios tiene el plan de hacerlo conmigo y yo no estoy disponible, puede que Dios tenga que usar a otro. ¿Sí? O sea, la voluntad de Dios se cumple igual. Pero a veces la persona que tiene que ejecutar el plan puede cambiar. ¿Sí? ¿Sabe que el Señor, cuando saca a Israel de Egipto, a todos los quiso meter en la tierra prometida? ¿Entraron todos? No. ¿Era el plan del Señor que todos entren? Sí. ¿Por qué quedaron en el desierto? Acá erró. Israel erró en su manera de pensar. Tenía una mente muy frágil. Fueron muy vulnerables. Y a ellos no le apareció Satanás tentándolo, ¿no? Su propia concupiscencia, su propia forma de pensar los hizo retroceder. Creyeron en parte en la promesa del Señor y después dudaron, ¿no? Entonces no entraron. Mira lo que dice el capítulo 13, verso 25. Dice, y volvieron a reconocer la tierra al fin de 40 días, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel. Esta historia que habla de los 12 espías que el Señor manda a través de Moisés, ¿sí?, a reconocer la tierra que ellos van a tomar por posesión. La tierra prometida es la tierra de Canaán. Ellos van a salir del desierto y entrar en esa tierra. Entonces, antes de entrar a la tierra, mandaron espías para que vean la tierra, a ver cómo era, a ver qué había, a ver si era verdad lo que Dios había prometido, ¿no? Y era una tierra abundante, ¿no?, que había mucha productividad de hortalizas, ¿sí? Era una buena tierra, ¿no? Entonces ellos fueron a ver esta tierra y cada uno trajo su informe. Miren, dice, y volvieron a recorrer la tierra al fin de 40 días, se anduvieron y vinieron a Moisés, Aarón y toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cádiz, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y le mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita en el Negev y el Eteo y el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Acá también la palabra enseña otra cosa, ¿vio? Siempre cuando hay algo por conquistar o hay algo que Dios te envía para tomar como posesión, usted tiene que dar por sentado que va a tener enemigos. Siempre. Siempre hay enemigos. Siempre va a haber enemigos. Entonces por eso nosotros nos tenemos que preparar, ¿sí?, porque adversarios hay. Entonces no se puede ir silbando, hermano, ¿vio? Hay que ir fortalecido en el espíritu para él. ¿Entiendes? Porque siempre, hermano, usted se da cuenta en la historia de Israel, Dios nunca le sacó a los enemigos, ¿no? Siempre le aparecía alguno, ¿no? Un Jebuseo, un Amorreo, una monita, estaban los de Amalek. Siempre Israel tuvo que pelear, ¿sí?, con enemigos, ¿no? Hoy nosotros peleamos con enemigos espirituales. Entonces tenemos que estar armados espiritualmente y usar las herramientas que el Señor nos dio para pelear, ¿no? Pero recuerde que el propósito de Dios, nosotros tenemos que fortalecernos en la oración, tener una comunión con el Señor para tener dirección, pero usted tiene que fortalecer su mente. Su mente tiene que estar fortalecida. Y eso tiene que usted empezar a trabajar con su manera de pensar para que su pensamiento no lo gobierne, no lo controlen, amén. Mira lo que dice ahí, verso 28.
El verso 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocer la tierra que traga a sus moradores. Yo acá ya no sé cuándo vieron que la tierra tragaba a los moradores, pero vio la gente que es vulnerable, ¿sí? Maximiza todas las cosas, ¿vio? Y a veces imagina cosas que no son ciertas, ¿vio? Ellos ya empezaron a sacar conclusiones en su mente y a especular y a decir ciertas cosas, ¿vio? Entonces todo eso generó un desánimo en el pueblo, hermano. Dice que ese pueblo dice que lloró toda la noche. Imagínense 2 millones de personas llorando por el comentario de alguno, ¿vio? Todos esperaban el informe a ver cómo es la tierra, y estos dieron un mal informe, ¿vio? Ahora fueron 2 espías a ver la tierra. Ahora 10 vieron una cosa y 2 vieron otra. ¿Qué cambió? Si estuvieron en el mismo lugar, vieron la misma cosa. ¿Por qué 10 dijeron una cosa y los otros 2 dijeron otra? ¿Dónde está el problema? Acá arriba, hermano. Lo que usted piensa. Porque como usted piensa, así ve las cosas. Y si usted piensa mal, va a ver mal. No, hay mucho brujo, mucha droga, mucho peligro, mucha delincuencia. Capaz que vamos y nos roban todo eso, ¿no? Mejor no, oremos de acá nomás. Claro, porque si uno se pone a ver lo que hay, dice: no, no vamos. ¿Sí? Mucho gigante, mucho enemigo, ¿no? Entonces no importa, siempre que el Señor te manda a un lugar o a hacer algo, enemigo va a tener, siempre. ¿Sí? Entonces tiene que aprender. Y eso en todos los niveles de la vida, ¿no? Nosotros tenemos una lucha constante, una guerra constante, hermano. Constantemente estamos peleando, ¿sí? Entonces tiene que aprender a tener una mentalidad firme en lo que cree, ¿sí? Dice el verso 30: entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. ¿Cómo habló acá Caleb? ¿Vio el lenguaje de Caleb? Es distinto al de los otros, ¿vio? Los otros ya infundieron miedo, ¿vio? Él dijo: nosotros podremos más. 2 pensamientos distintos, ¿vio? Es porque ellos tenían una mente renovada, hermano. Josué y Caleb tenían una mente renovada. ¿Sabes que Josué fue el único de los que salió de Egipto, que entró? Josué y Caleb, los 2. Todos los demás quedaron postrados en el desierto, murieron. Y entró la generación que nació en el desierto de 20 años para arriba. Eso entraron. Pero la generación que salió no entró. Solo estos 2, con 80 años entraron. ¿Sí? Lo importante es que la manera de pensar. ¿Cómo piensa usted en los conflictos? Porque el problema es en el conflicto, ¿yo? ¿Cómo pienso yo? Porque cuando está bien, tu mente puede estar en quietud. Pero cuando viene el problema, viene la dificultad, tu manera de pensar juega un papel muy importante, hermano. Porque eso es lo que a nosotros nos hace tomar decisiones. Actuamos de la manera que nosotros pensamos, ¿sí? Entonces dice el verso 32: y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que había reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocer la tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así le parecíamos a ellos. ¿Vio? Mire, dice: también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así le parecíamos a ellos. ¿Cómo sabían ellos que ellos lo consideraban como langostas? Es toda una especulación de la mente, ¿vio? Por eso la mente juega un papel muy importante, hermano, en esto. Para hacer la voluntad de Dios se tiene que tener una mente bien firme, hermano. Cristo tuvo una mente firme para cumplir el propósito de Dios. A veces lo quisieron sacudir, ¿vio? Para que Él tome otra dirección. ¿Sí? ¿Se acuerda cuando Pedro le dijo: no vaya a la cruz? ¿Sí? Pedro lo quiso persuadir, ¿vio? Pero fue usado por Satanás para persuadir. Entonces es importante que usted tenga que tener una mente firme en lo que cree y en lo que tiene que hacer, ¿sí? En eso usted tiene que perseverar, hermano, ¿sí? Dice en el capítulo 14: entonces toda la congregación se gritó y dio voces
Y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y le dijo la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Sí? Escucharon algo y ya se querían morir, ¿no? Por eso, hermano, le digo que la manera de pensar es muy importante, ¿no? ¿Sí? A veces cuando te llega una mala noticia, si estás desequilibrado en tu mente, y te va a afectar mucho. Y si nuestra mente está mal, afecta nuestras emociones, nuestros sentidos, hermano. Y eso afecta nuestra vida espiritual. Y dice: ¿y por qué nos trae Jehová en esta tierra para caer espada? Ellos ya empezaron a ver, ya dijeron: bueno, acá vamos a entrar a la tierra y acá nos van a matar a espada a todos, ¿no? ¿Sí? ¿No conoce gente que se hace una película con las cosas que le pasan, ¿no? ¿Sí? Por ahí de algo chiquito, ¿yo? ¿Sí? Tendría que ser actores de Hollywood, ¿no? Ya empiezan a hacer una película, ¿no? ¿Sí? Hacen todo un drama, ¿no? Hay gente que es muy dramática, pero es su forma de pensar, ¿no? Y a veces en algunas cosas la persona llega a la exageración, ¿no? Yo digo que la exageración es una mentira, ¿no? Exagerar es mentir. No, tuvo un accidente, ¿no? Y ya le puso accidente, ¿no? Capaz que se cayó un escalón, ¿no? Y no le pasó nada, pero no tuvo un accidente. Fue fatal. Y ya empieza a engrandecer. Entonces uno ya empieza, porque la mente trabaja, hermano, con las palabras que recibimos. ¿Sí? ¿No le pasa a gente que conoce gente así? Le dice algo, pero en realidad no es así, no es tan cierto. ¿Sí? Yo con las personas, por ejemplo, que yo ya conozco que son medio exagerados, yo ya me digo, bueno, yo le digo: a todo lo que me dijo, es el 20% de lo que me dijo. El otro 80% lo saco. Porque ya sé que muchas cosas sobran, ¿no? ¿Sí? Y hay otros que no son exagerados. Te dicen una cosa corta y concisa, listo, es así, chao, listo. ¿Usted es exagerado o no es exagerado? Mire que es un peligro ser exagerado, ¿eh? Siento que me voy a morir, ¿no? Y no es verdad, hermano. A veces no es verdad. Decimos palabras por decir palabras, hermano. Pero todo parte de nuestra manera de pensar. A veces tenemos una manera de pensar muy fatalista, ¿no? Y eso a la larga, a la corta, nos juega en contra de nosotros después. Entonces tenemos que ir a aprender o reaprender a pensar. ¿Sí? Tenemos que pensar, tenemos que aprender a pensar, hermano. Piense bien. ¿Piensa bien o piensa mal? Hay gente que la mayoría del tiempo piensa mal. Pensar mal es tener un pensamiento negativo. Ellos tuvieron un pensamiento negativo. Porque ellos fueron con los otros 2 espías también. Fueron 10, 12 fueron. Todos eran un príncipe de cada tribu. Todos fueron. Todos vieron lo mismo. Pero ellos pensaron otra cosa de lo que estaban viendo. ¿Sí? Ya vieron imposible todo, ¿no? Si vamos allá, la tierra nos va a tragar o vamos a morir de espada. ¿Sí? Nosotros somos como langosta delante de ellos. No vamos a poder. Pero usted ve que Josué y Caleb tenían otra manera de pensar. Porque dice la palabra que en ellos había un espíritu diferente. Ahora, ¿usted tiene un espíritu diferente o tiene el espíritu del mundo? Tenemos un espíritu distinto. Ahora, si tenemos un espíritu distinto, ¿por qué no pensamos distinto? Porque no renovamos nuestra mente. No nos tomamos el trabajo de renovar la mente. Querían volver a Egipto, dice el verso 4, dice: decía el uno al otro: designemos un capitán y volvamos. ¿Saben? Mire, ya dicen: vamos a sacarlo a Moisés de acá porque él nos trajo para que nos maten acá. Entonces vamos a sacarlo a Moisés y vamos a designar un capitán y que nos lleve a Egipto de vuelta. Vamos otra vez a ser esclavos, por lo menos allá comíamos apio, ¿no? Y hay gente que en las circunstancias que le pasa en la vida, ¿sí?, por cualquier cosa, quiere morir. Ya se derrumbó el mundo, ¿no? Tiene una criatura que se porta mal y ya se quiere morir. Porque a veces nuestra mente tan niña, ¿no? La manera de pensar. Uno perdió el trabajo, ¿no? Y ya la muerte, ¿no? No hay más esperanza. Entonces, a veces nuestra manera de pensar delata, hermano, nuestra confianza en Dios, nuestra fe en Dios. Estos hombres estaban seguros en lo que Dios los mandó a hacer, ¿vio? Mira lo que dice el verso 5. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de la multitud y de la congregación de los hijos de Dios. Claro, pues ya no querían sacar con ustedes, rajen de acá, vamos a meter a otro que nos lleve de regreso allá a Egipto. ¿Sí? Porque el pueblo se empezó a alborotar. Imagínense, 2 millones de personas que controlaban 2 millones de personas. Y estaban, dice, lloraron toda la noche. Imagínense, toda esa gente lloró toda la noche en el desierto.
solamente porque recibieron ese informe, ¿vio? Porque lo que tuvo Israel, que Israel siempre tuvo un corazón muy duro con Dios, nunca creyó. Nunca creyeron, hermano. Dice el verso 6, Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran los que habían reconocido la tierra, rompieron su vestido y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra, dice, en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seas rebelde contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Yo ahí tenía otro lenguaje, ¿vio? Dijo: a estos gigantes lo abrimos un pan, lo ponemos en el medio y lo comemos, ¿vio? Y el otro que pensaba, nosotros somos como langostas. Dos maneras de pensar de una misma cosa que vieron, ¿no? ¿Qué cambió? El espíritu que tenían ellos, ¿no? Una actitud distinta, ¿no? Entonces, acá el tema es cómo usted enfrenta los problemas, los conflictos. ¿Cómo usted enfrenta los problemas, los conflictos? Hay gente que en los conflictos se vuelve loco, ¿no? Se le sale la cadena, ¿no? ¿Usted se le sale la cadena o no? Enseguida se aira, ¿no? Vuela todo por el aire, ¿no? Porque a veces, hermano, cuando te aprieta el zapato, manifiesta tu carácter verdadero, ¿no? Hay gente que se pone mal. Y a veces ya te atornilla de todos lados, ¿no? Te prueba por todos lados. Te hace pasar por el desierto, ¿no? Para que vos veas lo que hay en tu corazón. Y a veces en tu corazón todavía hay mucha carnalidad, ¿no? Y a veces nosotros creemos que somos muy espirituales, somos muy maduros, ¿no? Y cuando viene el conflicto, revela que no nos sabemos comportar como es digno del Evangelio, ¿no? No sabemos esperar en Dios, nos desesperamos. A veces nos agarra la desesperación, ¿no? Ahora, todo eso ¿a dónde atenta? A nuestra manera de pensar. Con nuestra manera de pensar, ve las cosas, ¿no? Observa las cosas, ve la realidad y no empezamos a desesperar. Si usted tiene que pagar el alquiler mañana y no tiene la plata, la mente le trabaja 50.000 por hora, ¿no? No duerme, ¿no? Está así. ¿A cuánto le pasó alguna vez? Que tiene que pagar algo y no tiene para hacerlo. ¿Sí? Es complicado, ¿no? ¿O es fácil? No es fácil, hermano. Ahora, en ese aspecto no hay que perder la quietud. Porque, ¿sabes, hermano? Cuando nosotros no sabemos controlar la manera de pensar, emocionalmente nos desestabilizamos, ¿no? Y traemos un mal ambiente a nuestro hogar, a nuestra casa, a nuestra familia, ¿no? Cambiamos de actitud, no tenemos una actitud espiritual. Porque cuando las cosas van bien, cualquiera tiene una actitud espiritual, ¿no? Cualquiera vuela por el aire, ¿no? Ahora, cuando las cosas están bien complicadas, ahí hay que mostrar la actitud espiritual. Ahí tienes que mostrar tu paciencia, tu mansedumbre, ¿no? Tu amor, tu comprensión. Y algunos no pueden, ¿no? Entonces vuelve otra vez sobre la rueda con la ardillita ahí, ¿no? Otra vez viene la prueba para ver si pasa, ¿no? A veces trae conflicto al matrimonio, al hogar, por esa situación, ¿no? Falta plata y se convierte en el hombre araña, ¿no? Empieza a caminar por la pared, ¿no? Todo está acá arriba, hermano. Entonces no te tenés que desesperar. Hay que renovar la mente, hermano, en ese aspecto. Tenemos que saber enfrentar los enemigos que vienen. A veces el enemigo puede ser una necesidad, una enfermedad, un conflicto en el matrimonio, en el hogar, problemas con los hijos. Los enemigos se van a levantar constantemente, todo el tiempo. A veces en el menos lugar que vos menos esperás. Aparece, ¿no? Ahora que eso no te mueva de tu lugar, de tu posición firme mental, ¿no? Porque cuando estamos bien espiritualmente y no hay ningún problema, estamos en un tiempo de base y de quietud, nos comemos el mundo, ¿no? Vamos a predicar a la China si querés. Pero cuando está la opresión y está el enemigo ahí batallando contra nosotros, ahí está el tema, ¿no? Que no perdamos nosotros nuestra postura espiritual. Que no te saque de quicio, Satanás, ¿no? ¿Sí? Por eso dice el libro de Eclesiastés: si el príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar. Y a veces el príncipe de las tinieblas se levanta contra nosotros, hermano. No dejes tu lugar. Tu postura espiritual no la dejes. Hay gente que cambia el carácter, se transforma otra vez, ¿vio? Como era antes, ¿vio? ¿Sí? Empieza a insultar, empieza a patear todo, al perro, al gato, todo, ¿vio? ¿Sí? Maltrata a los chicos, todo, le habla mal a la mujer. ¿Qué querés vos? Todo arrebatado está, ¿vio? Bueno, ahí porque dejaste tu lugar espiritual, ¿vio? Y ya no de bronca ni hora, ¿vio? Todo porque cuando viene el conflicto, hermano, revela lo que está en nuestro corazón.
Pero es por causa también de nuestra mentalidad, hermano. Si usted ya sabe, tiene que estar preparado que Satanás tarde o temprano llega, ¿ve? Siempre el conflicto va a venir. Entonces usted tiene que armarse, fortalecer su corazón, su mente, para los problemas que van a venir en el camino, hermano. Hasta que Cristo venga por nosotros, vamos a seguir peleando. Dice el verso 7, y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos, para reconocer la tierra en gran manera buena. El verso 10, o sea, y entonces toda la multitud habló de apedrearlo, dice yo. El verso 9, por tanto no seas rebelde contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros lo comeremos como pan, su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no le temáis. Ellos quisieron alertar al pueblo, ¿vio? Vamos, nosotros podemos. Dios está con nosotros. Y ahí nomás empezaron a agarrar piedra, vamos a matarlo a esto que están diciendo. Porque la gente que no está alineada en el espíritu, hermano, ve otra cosa y piensa otra cosa. ¿Sí? Y se pone en contra de lo que está haciendo la voluntad de Dios. ¿Me entiendes? Ellos querían apedrearlo, imagínense. Gracias a Dios que no lo hicieron, ¿vio? Y entonces dice, pero no lo hicieron porque la gloria de Dios apareció en el momento, ¿vio? Dice, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel, ¿vio? Entonces, bueno, acá apareció el Señor, mejor nos quedamos quietos. Pero ya estaban con los cascotes para matarlo, ¿vio? Porque mira, hermano, cuando la gente a veces no puede ver las cosas con claridad, es porque su mente a veces también está turbada, ¿no? Usted tiene que aprender, hermano, a desarrollar una mentalidad, ¿sí?, renovada. Aproveche el tiempo que tiene, no tenga ocio en su mente, ¿yo? Porque Satanás aprovecha mucho el ocio mental, ¿yo? ¿Sí? Si usted es ama de casa o está sin trabajo y no tiene algo que hacer, aproveche el tiempo, busque al Señor. Medite en la palabra, lea la palabra, ore, esté en comunión con Dios. Porque ese espacio que no se hace nada, Satanás trabaja a nosotros mucho, ¿no? Y yo, como ya hablamos el domingo, ¿yo? El campo de batalla de acá arriba, ¿yo? Tu manera de pensar. Usted tiene que vencer ahí, hermano. Venza. Dice el verso 11, y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me han de gritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán? Con todas las señales que he hecho en medio de ellos, yo los seguiré de mortandad y los destruiré, y de ti pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Pero Moisés respondió a Jehová: lo oirán luego los egipcios, porque en medio de ellos tú sacaste a este pueblo con tu poder, y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos, en columna de nube y de noche columna de fuego, y que has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre. Y la gente que hubieran oído tu fama hablarán diciendo: por cuanto no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra del cual se les había jurado, los mató en el desierto. Porque el Señor les juró que iban a entrar, hermano. Pero algunos no entraron. ¿Sí? Entonces la mentalidad también tiene mucho que ver, hermano, con respecto a lo que es el poseer ciertas cosas. ¿Sí? Por eso la palabra dice: mientras el heredero es niño, en nada difiere con el esclavo. Y eso tenemos que tenerlo bien clarito en nuestro Dios. Yo puedo tener la herencia de parte del Señor de lo que Dios me quiere dar. Ahora, si yo no maduro mentalmente, hay cosas que Dios no me la va a dar. Por causa de mi inmadurez. Hay cosas que no llegan a nuestra vida por causa de nuestra inmadurez mental. Porque que Dios te lo dé hoy con una mente de niño, te va a dañar. ¿Sí? Por eso dice: mientras el heredero es niño, en nada difiere con el esclavo. No hay diferencia. No puede recibir herencia. Entonces tiene que haber una mentalidad renovada. Por eso Pablo dijo: era como niño, pensaba como niño, hablaba como niño, actuaba como niño. Pero dice: dejé las cosas de niño. Entonces hay que dejar las cosas de niño. Pero si no se dejan las cosas de niño, si no cambia la mentalidad, ¿no? ¿Entienden? Por eso el libro de Romanos capítulo 12 dice: renovaos en el espíritu de vuestro entendimiento, renuévense. ¿Para qué? Para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios. Miramos el libro de Filipenses capítulo 4. Usted tiene que entrenar su mente, hermano. Su mente la tiene que poner a trabajar. No le dé la libertad a la mente de divagar.
¿Sabe que hay gente que divaga en la mente de Dios? Mire, cuando nosotros divagamos mucho en la mente, somos propensos, ¿sí? Y quedamos puestos a que Satanás nos hable. Por eso hay gente escuchando demonios, ¿vio? O a veces usted puede escuchar espíritus inmundos, ¿vio? Y cree que es el Señor y no es el Señor. Porque la mente está ociosa, ¿vio? No está ocupada, ¿vio? ¿Cómo puede ser que uno, conociendo al Señor, tenga un pensamiento de suicidio? ¿Cómo es posible? Eso no nace de un día para otro, ¿no? Entonces por eso tiene que cubrir su mente, hermano, usted, con la palabra del Señor. De esta manera deberíamos pensar. Es lo que el Señor nos manda, ¿no? 4 verso 8. ¿Tienen ahí? Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensáis. Ahora, ¿usted piensa de esta manera? ¿Sí? Porque eso hay que practicar, hermano. Piensa en las cosas verdaderas, que es la verdad. Piensa en las cosas honestas, lo justo, las cosas puras. ¿O no? Pues hay gente que piensa y se acuerda de lo que hacía antes cuando estaba en el mundo, ¿vio? Qué bien que la pasaba, ¿eh? Y a veces Satanás te susurra, ¿vio? Esos pensamientos de antes, ¿vio? Te trae memoria, ¿vio? Acordate. Entonces tiene que tener su mente ocupada en las cosas del Señor. ¿Sí? Piense en las cosas del Señor, pero piense de esta manera. En la verdad, piense en las cosas buenas, las cosas puras, las cosas amables. Dice, en todo lo justo, en lo que es buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensá. Dice, lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto hacé, y el Dios de paz estará con vosotros. Mire, vamos a 2 Corintios capítulo 10. En el verso 4. Tenemos que desarrollar una mentalidad con firmeza, hermano. Las pruebas van a venir, las luchas van a venir, los enemigos se van a levantar, pero usted tiene que tener una mente firme. ¿Sí? Cuando hay una mentalidad firme no te hace tambalear. ¿Sí? 2 Corintios capítulo 10, verso 4, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, ¿no? Sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. ¿Qué fortaleza? ¿Dónde se levantan las fortalezas? ¿Sabe que hay fortalezas que son fortalezas mentales, ¿no? ¿Sí? Paradigmas, patrones mentales, formas de proceder, porque la palabra dice que el hombre así como piensa, así es. O sea, hace de acuerdo a lo que piensa. Y hay gente que tiene fortalezas, ¿vio? Por eso la palabra lo que hace, rompe, ¿vio? Las fortalezas internas, ¿vio? A través de la palabra, ¿vio? Derriba los argumentos, los pensamientos. Entonces cuando uno viene al Señor es expuesto por la palabra su manera de pensar. Y lo que antes para él estaba bien, se da cuenta que es pecado delante de Dios, ¿no? Entonces la persona tiene que tomar una determinación, ¿vio? De esa manera se renueva la mente. Mira lo que dice ahí el verso 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Bueno, eso es algo que nosotros debemos aprender a hacer. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Ahora, el argumento es algo mental. Hay argumentos mentales, hermano. ¿Sí? El argumento es la argucia, ¿vio? Es la capacidad intelectual de poder pensar algo y sostener algo y tener una cierta conjetura para poder defender eso. Ahora, eso a veces se levanta en contra del conocimiento de la verdad. Entonces yo cuando vengo al Señor tengo que derribar esos argumentos a través de la palabra de Dios.
¿De qué manera lo hago? Llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. ¿Sí? Yo tengo que comparar mi manera de pensar, por eso dice la palabra en el libro de Isaías que los pensamientos de Dios son más elevados que los nuestros. Yo tengo que comparar el pensamiento de Dios con el pensamiento que yo estoy manejando hoy. Si es compatible con el Señor. Muchos de nosotros pensamos en ciertas circunstancias, en ciertas cosas de la vida, tenemos disparidad con lo que Dios piensa, con lo que la palabra de Dios dice. Por ejemplo, vamos a un ejemplo. El Señor nos manda a congregar, ¿sí o no? Bueno, hay algunos que dicen que no es tan importante congregar. Tiene un argumento en su mente, ¿vio? Es un argumento mental. Ahora, si la palabra no se revela, ese argumento no se puede caer. ¿Entienden? Usted va a ver hermanos que vienen acá y vienen esporádicamente, una o dos. A veces no vienen. Porque creen y conciben que no es necesario congregarse. 3 cultos por semana. Que eso ya es religión. Ahora es un argumento, un pensamiento, ¿vio? Pero que va en contra de la voluntad del Señor. Ahora, ¿cómo yo me doy cuenta si ese argumento es válido? Si Dios lo aprueba o no. Tengo que ver lo que Dios dice. Dios dice, no déjense de congregar como algunos tienen por costumbre. Entonces no me puedo dejar de congregar. Vale, la persona cuando está cerrada, igual va a defender su argumento. ¿Entiendes? Entonces, en todas las cosas que nosotros pasan por el filtro de nuestra mente, tenemos que comparar con lo que es voluntad de Dios. Tiene que orar, por eso primero hay que orar. Y en la oración viene la revelación, hermano. Usted ore, tenga comunión con Dios, Dios te va a hablar. ¿Sí? Y yo voy a poner entre blanco y negro lo que es verdad y lo que no. ¿Las dudas dónde vienen? A la mente. La incertidumbre viene acá a la mente, ¿no? Y a veces viene como un argumento, ¿no? Válido, ¿no? Tiene cosas para presentar que es válido. Y a veces es convincente. Pero solo por la palabra del Señor, por el pensamiento del Señor, porque la palabra es el pensamiento de Dios, ¿sí? Se puede derribar ese argumento. ¿Sí? Todos tenemos que nosotros aprender a examinar todo lo que viene a nuestra mentalidad. ¿Sí? Examinen. Hay cosas que son fáciles de detectar, ¿no? Pero hay otras que no. Solo en la comunión con el Señor y en el conocimiento de la palabra usted va a detectar que las cosas que son contrarias a la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que aprender a ejercitar nuestra manera de pensar. Trabaje con su mente. Ejercite su mente. ¿Sí? Ejercite. Cuando usted ejercite la mente va a haber un renuevo en su mente. ¿Sí? Por eso dice la palabra, hoy vamos al libro de Josué, capítulo 1. No tenga su mente ociosa, hermano. Porque Satanás es un ladrón ese. Mire que va a trabajar con sus pensamientos. No le dé espacio. Josué capítulo 1. Verso 8. Uno 8 dice así: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. ¿Sí? Ahora, para que Dios vaya conmigo donde quiera que yo vaya, tengo que hacerlo primero. Hay gente que quiere que Dios vaya con él, pero sin hacerlo primero. Y lo primero que Dios te manda es a meditar en su ley. Es que usted piense la palabra, tiene que pensar la palabra, medite la palabra, piense la palabra, analice la palabra. ¿Sí? Tiene que indagar en eso. Y eso tiene que ser un hábito, hermano, nosotros. Un hábito. ¿Sí? Por eso el cristiano de hoy no lee la palabra, hermano. No lee la Biblia. Por eso, como dije, tampoco ora.
¿sí? Entonces somos propensos nosotros a caer en el engaño, ¿sí? Y muchas veces estamos debilitados, apocados en la presencia de Dios, porque Satanás ya está ladrón solamente. Entonces vemos todo negativo, ¿yo? Parecemos los 10 pies, eso, ¿yo? Todo terrible, ¿yo? ¿Sí? Un caos, todo es un caos, ¿yo? ¿Sí? Todo vemos mal. Entonces, ¿cómo va? Ahí andamos, ¿no? Mal, ¿yo? Mal. Con una visión torcida, distorsionada, ¿yo? ¿Sí? Y acá siempre con la misma lucha. Ya hay hermanos que le digo, ¿y cómo va, hermano? Y la lucha. Yo, no hay un día que no tenga una lucha. Un día me tiene que decir que tiene victoria, ¿yo? No, en la lucha. Siempre está en la lucha, ¿yo? Y yo pienso por dentro, ¿no? Digo, me lo dice por inercia, porque a veces uno lo dice por inercia, por costumbre, o digo, ¿cuál será el problema? Porque nunca gano una lucha. Porque lucha tenemos, porque somos más que vencedores en el Señor. Entonces victoria tenemos que tener. Dice la palabra que el Señor nos lleva siempre en triunfo en triunfo. Y sí, de victoria en victoria también. Entonces que la victoria del Señor la tenemos que ver en nuestra vida. Ahora a veces lo que pasa es que la gente siempre se queda en el mismo pensamiento, entonces no cambia, las cosas no cambian. ¿Sí? Usted no va a cambiar de vida pensando lo mismo, nunca, jamás. Si usted no renueva su mente, no va a madurar, no va a crecer. Siempre seguirá haciendo lo mismo, repitiendo las mismas cosas. ¿Sí? Porque nuestra mente es cíclica, ¿vio? Repite, ¿vio? Cumple el ciclo, ¿vio? Gira constantemente. Entonces tiene que alimentar su manera de pensar. Por eso dice la palabra del Señor también, en 1 Juan capítulo 3, el apóstol Juan ahí habla y dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, que tengas buena salud, pero dice, así como prospera tu alma. Tu alma tiene que prosperar. En tu alma está la voluntad, las emociones, los sentimientos y los pensamientos. Ahí está tu mente. Ahora, el alma no prospera si yo no pongo a trabajar mi mente, mi manera de pensar. Porque hay gente que se queda un día de culto y no viene. ¿En dónde perdió? En lo que pensó. ¿Usted sabe que usted para venir a la iglesia o no venir tiene que decidir en su mente si lo hace o no? Usted no se levanta como un robot y sale y bien, ¿no? Tiene que decidir en su mente. Y a veces tiene que luchar para venir, porque a veces no tiene ganas. A veces te sentís mal, a veces tenés frío. ¿Sí? Usted tiene que fortalecerse espiritualmente, hermano. Y tenemos que acostumbrar a orar en unidad, como cuerpo. Amén. ¿Sí? Pero tiene que salir bien de la casa del Señor, hermano. Hay gente que sale de la casa del Señor, sale mal. Se va desganado, ¿no? Triste. ¿Sí? No, tenemos que renovar nuestra manera de pensar, hermano. Fortalezcase en Dios, es el tiempo de fortalecerse, Señor. Es el tiempo más peligroso que estamos viviendo como iglesia, hermano. Satanás tira bombas por todos lados y de la manera que pueda. ¿Sí? Va a tratar de una manera o de otra nosotros desenfocarnos, ¿no? Porque cuando los enemigos se levantan tienen un propósito, ¿no? ¿Sí? Es un punto de distracción. ¿Sabes que los conflictos que vienen en la familia, el hogar o el matrimonio es para distraer? ¿Sí? Es para desenfocarte, ¿yo? Nadie que está en un conflicto matrimonial tiene ganas de orar. Está peleado uno por allá y otro por allá, ¿yo? No se habla, ¿yo? Viene a la iglesia y se sienta separado, ¿yo? O pone al chico en el medio acá, ¿yo? Voy allá, yo acá. No, hay que orar en unidad, como dijimos ayer. El matrimonio tiene que orar. Ore. Bueno, estamos enojados, ore igual. Perdónese y ore. No guarde el enojo hasta que venga Cristo porque se va a quedar, ¿eh? ¿Sí? Algunos se enojan mucho, ¿eh? Se enoja y le dura un mes el enojo, ¿eh? No, hermano, tenemos que aprender. Esos argumentos hay que derribar en nuestra mente. Como somos cristianos, hijos de Dios, tenemos que hacer lo que Dios nos manda. Dios te manda a perdonar rápido, ya, ahora. ¿Sí? Dice, no, bueno, si siento voy a perdonar. No tenés que sentir, tenés que obedecer. ¿Sí? El perdón es liberador, tiene poder, hermano. ¿Sí? Ahora, cuando hay perdón, hay unidad en el núcleo familiar y eso se nota, se siente, se percibe, hermano. Por eso muchas veces la iglesia está cargada, ¿vio? Parece que está en un techo, parece que lo tenía acá arriba de la cabeza, ¿vio? El techo, ¿vio? ¿Sí? Una pesadumbre, ¿vio? Porque la gente viene mal. ¿Sí? A veces no son los demonios nomás que andan ahí molestando, ¿eh? No, a veces la gente viene mal, viene cargada, ¿vio? ¿Sí?
¿Por qué viene cargada? Porque no vive una vida cristiana en su casa. Vive una vida cristiana dentro de la iglesia, pero no afuera. Entonces viene arrastrando un montón de porquería adentro y viene con ese paquete acá, ¿vio? Entonces acá tiene que estar como condenado para que el otro se libre, ¿vio? Y no es. Eso es justo delante de Dios. No es justo. Nosotros tenemos un corazón dispuesto a buscarle, a alabar a Dios, a llenarnos del Señor. ¿Sí? Pero renueve su manera de pensar. ¿Sí? Acá el Señor dice, medita en esta ley de día y de noche, medita en la palabra, pensá en la palabra. ¿Sí? Meditar en las palabras, no en los problemas. Hay gente que medita en los problemas. Si yo me tengo que poner a meditar en mis problemas, mañana me internan en el hospital. Porque me voy a deprimir, me voy a angustiar. ¿Sí? Porque esto es así, hermano. Usted se enfoca en lo que se ve o en lo que no se ve. Ahí usted ve la vida de los espías, ¿vio? Unos se enfocaron en lo que vieron. Los otros quisieron ver otra cosa, tuvieron una visión de fe, ¿vio? Y con nosotros podremos más que ellos. Si Dios se agradara de nosotros, nosotros lo comeremos como pan. Tuvieron un espíritu de fe, ¿vio? Pero ¿de dónde partes? De lo que ellos pensaban, ¿no? A usted cuando le viene el conflicto, ¿qué piensa? ¿Cómo razona? ¿Razona como José, como Caleb o como los otros días? Porque a veces razonamos como los otros, ¿vio? Nos deprimimos, nos amargamos, lloramos y nos queremos volver al mundo, ¿vio? Cuando estaba en el mundo vivía mejor, ¿vio? No me faltaba para comer, me vestía como quería, salía a comer cuando quería, comía asado todos los fines de semana. Hoy estoy aquí, tengo un pajarito con polenta, estoy comiendo. Parece que me vino la desgracia, ¿vio? ¿Sí? Sí, pero la paz que tenía en el corazón hoy no la tenía antes, ¿vio? Eso es impagable, hermano. Entonces no miré la arena del desierto hoy. ¿Sabes por qué no entraron esta gente a la tierra prometida? Porque miraron la arena nomás. No miraron la promesa, miraron la promesa del Señor. El Señor te prometió algo, poné tus ojos ahí y no desvíes tu mente de eso. Tu mente no desvíe. Por eso Dios nosotros nos considera como oveja, ¿ves? Porque la oveja es ñope, ¿vio? ¿Sí? La ovejita es ciega, ¿vio? 4 metros de distancia, más de eso no puede ver. ¿Sí? La oveja se distrae enseguida, ¿vio? Para la mariposa, ¿vio? Y se va del redil porque vio una mariposa y se fue. Se esparció. Y nosotros somos así. Cualquier cosa ya nos distrae, nos saca, ¿vio? Y hoy Satanás tiene un montón de elementos distractivos para nosotros, ¿no? Tóquese su bolsillo. O su cartera. Ahí está. ¿Sí? Ahí tiene su celular. ¿Cuánto tiempo te absorbe el celular? No lo diga, pero piénselo. A veces mucho tiempo, ¿no? ¿Sí o no? Bueno, domingo a la tarde, ya vinimos del culto, lloramos, decimos, una hora más, ya demasiado. Somos demasiado espirituales ya. 8 horas en Facebook ahora, me quedan. De verdad digo, ¿eh? Comemos y damos 8 horas en Facebook, ¿no? No da, hermano. ¿Qué va a aprender ahí? Está cultivando toda tu mente por otro lado, ¿no? Tiene que cultivar su mente. Aprovecha el tiempo porque el día de hoy no se repite, hermano. Entonces, lo que usted desperdicia hoy de tiempo, el tiempo es un don que Dios le dio a todos los hombres, hermano. Todos tenemos 24 horas. Ahora, ese tiempo no vuelve más. Si usted perdió 5 horas mirando internet, no la va a recuperar. No se recupera eso. Entonces, sea sabio con el tiempo, hermano. Administre bien el tiempo. ¿Sí? Yo no le digo que no tenga un tiempo de recreación, pero no se haga un vicioso de esa cosa. Hay gente que tiene un vicio, hermano. Tiene un vicio. Todo el día con el celular. ¿A cuánto le cuesta apagar el celular, de verdad, en el día? Apagar el celular, tener el celular apagado. Por lo menos 24 horas. La mayoría de la gente no puede apagar el celular, hermano. No puede apagar. Lo pone a cagar prendido el celular. Y siempre tiene que estar 100% por la duda, ¿eh? Ahora, si estaríamos 100% así espiritualmente, seríamos otra manera de creyente, ¿no? Pero nuestra mente, hermano, a veces es muy divagante, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué tenés que estar ahí como Buda, ahí pensando en la palabra de Cristo? Pará, aguantá, déjame vivir. Bueno, cuando viene el conflicto por esa causa, por esa manera de pensar, actuamos como actuamos. Respondemos como lo otro, ¿no? No tenemos una salida espiritual para el conflicto. Tenemos una salida carnal o natural. ¡Ah! Que no voy a decir, ya se pudrió, ¿no? Actuamos carnalmente, hermano.
Claro, porque nuestra mente está llena de ocio, ¿vio? Y lo que vos pensás es lo que te alimenta en realidad. Está alimentando. Y eso va a salir, eso va a ser expuesto cuando venga el problema, ¿vio? ¿Sí? Por eso le dije que, hermano, las tormentas, los ríos, la tormenta que viene a la casa no es el problema. El problema es cómo está edificado vos. ¿Con qué está edificando tu casa? Con videitos de YouTube, de TikTok, haciendo pavada, jugando a la Play. Yo he conocido gente, hermano, de 40 años jugando a la Play. ¿Qué está haciendo con 40 años jugando a la Play? ¿Qué tiene en la cabeza? Le faltan unos cuantos tornillos, hermano. Descanso para los chicos, está bien, los chicos está bien, y tampoco todo el día, ¿vio? 40 años ya. ¿Ah? Y después el señor Usame. Ah, ¿qué te gusta? ¿Qué voy a jugar a la FIFA ya? ¿Qué haces? Yo no te distraigas, no te digo sea religioso. Pero no perder tiempo en esas porquerías, ¿vio? Yo nunca aprendí a jugar eso. Pues yo tuve un pastor, hermano, que se llamó en reunión de liderazgo, y nos juntábamos en la casa de alguien, se hacía algo para comer, íbamos todos los líderes de la iglesia, que éramos como 40, y yo, bueno, vamos a reunión de líderes, supuestamente vamos a orar, vamos a alabar a Dios, van a predicar la palabra, algo nos van a dar alguna cosa para que se va a dar la directiva de lo que hay que hacer en la iglesia. Íbamos a jugar, hermano, a jugar íbamos. Llegamos a la casa, estaba uno haciendo el asado. De repente empezaban a aparecer la cerveza. Todo hermano de la iglesia, Habían alquilado metegol, flipper y pantalla gigante para jugar a la Play. ¿En qué momento se hablaba de Dios? En ningún momento. No se oraba, no se hacía nada, ni para comer, nada. Fui una sola vez y no fui nunca más. Comí por respeto y me fui. Pero a veces, hermano, hay cristianos que viven así la vida. Una vida muy distante del Señor que tienen, ¿vio? De lejos, ¿vio? Entonces oramos acá nomás, nos arrodillamos acá nomás, no hacemos nada después. Entonces nuestra vida es muy frágil espiritualmente, hermano. Entonces cuando viene el conflicto no sabemos cómo responder, respondemos mal, ¿sí? Cualquier rato que Satanás nos tira ya nos taladra la cabeza, nos hace pedazos. Porque no hay una renovación mental, no hay un trabajo sincero y genuino del Señor con nosotros acá, hermano. Tenés que renovar tu manera de pensar. No podés pensar como hace 10 años atrás. Tenés que cambiar tu manera de pensar. Tenés que renovar tu mente. Tenés que esforzarte en meditar en la palabra. Señor, ayúdame a renovar mi mente. ¿Cómo lo hago? Pensá en las cosas buenas. Pensá en las cosas buenas. No seas negativo. Hay gente que es pesimista para pensar. Todo lo malo, ¿ve? ¿Sí? Que abre y lo que ocupe todo malo, todo negativo, ¿vio? Y lleva ese espíritu de muerte, ¿vio? De depresión, de angustia. Ahí está, que parece que se va a morir, parece, ¿vio? Yo puedo pensar bien o pensar mal. Yo elijo qué pensar. Tenemos voluntad. Por eso yo digo, la mente es su sirviente. Tu mente no te puede mandar lo que vos tenés que pensar. Usted tiene que decirle a su mente qué pensar. Y le conviene pensar bien. Piense bien. ¿Sí? Proyecte para el futuro, para adelante, hermano. ¿Pero qué estás pensando yo ahora? Y yo veo esa obra abierta allá en aquel lugar. Yo se lo pienso. Digo, Señor, ¿cómo va a ser? Empiezo a pensar. Oro por eso. Pienso y me imagino, ¿yo? ¿Cómo van a ser las cosas? Pero estoy pensando en algo que a mí me ayuda a creer. ¿Sí? Bueno, estoy pensando en las cosas con fe, hermano. Piense con fe. ¿Sí? Creyendo que el Señor nos va a ayudar, hermano. Porque es su voluntad. Pero yo le animo, hermano. Nosotros tenemos que tener cultivar una vida de oración, pero cultive usted una renovación de su mente. Trabaje con su mente. ¿Sí? Mire, ¿sabe cómo cuando la persona puede cambiar la manera de pensar? Piense lo que usted piensa. ¿Nunca se preguntó qué estás pensando? ¿Qué estás pensando? Y a veces se va a dar cuenta que estás pensando pavada, ¿no? Y a veces me pregunto, ¿qué estás pensando? Y a veces estoy pensando mal.
Porque a veces no evaluamos lo que pensamos. No hacemos una evaluación sobre lo que pensamos. Pensá lo que pensás. ¿Qué pensaste el día de ayer? Pensá lo que pensás. Y te vas a dar cuenta que tenés que corregir muchas cosas en tu manera de pensar. Nosotros tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda en todo, hermano. Pero hay cosas que tenemos que hacer nosotros. En este aspecto de renovar la mente, usted tiene que renovar la mente. Recuerde, cuando usted va a edificar algo o va a hacer algo para el Señor, el enemigo se va a levantar. Y va a atacar tu sistema de creencia. Va a atacar tu manera de pensar. Por eso cuando ellos edificaron el muro, lo primero que hicieron se burlaron, ¿vio? Mira lo que están haciendo esto ahora. ¿Qué atacó? Su manera de pensar. Si ellos eran frágiles en su manera de pensar, iban a desistir, iban a dejar de hacer las cosas. Por eso digo que hay gente que deja de hacer las cosas por lo que otros piensan. ¿Para qué cantás vos si cantás feo? Ahora, con ese pensamiento de otro nomás ya lo anuló al otro, ¿vio? No canto más, mejor. Entonces es muy importante como yo pienso, hermano. Tú tienes que tener una fortaleza interna en su manera de pensar. Nadie te tiene que mover. Si Dios te dijo, vos vas a hacer esto, y eso es lo que tenés que hacer. Puedo cantar feo, pero mañana voy a cantar mejor. ¿Me entiendes? Pero tienes que perseverar en lo que Dios le dice a usted. No se deje mover por nadie, hermano. No permita que nadie se pueda permear en sus pensamientos y hacerle tomar decisiones equivocadas, ¿no? Persevere, ¿no?, en lo que Dios le manda a hacer. ¿Sí? Si Dios te dice soy un siervo de Dios, vos te dices soy un siervo de Dios. Y seguí adelante, hermano. Tenés que luchar, tenés que pelear. Pero firme acá en lo que querés, firme en tus pensamientos, en tu corazón. Que nadie te haga retroceder, hermano. Nosotros tenemos que ir para adelante, no para atrás, para adelante. ¿Sí? Cuídese su manera de pensar, filtre todo pensamiento. ¿Sí? Llévelo cautivo a la obediencia a Cristo. Trabaje con su mente, medite en sus pensamientos. Piense lo bueno, no sea pesimista, no sea negativo, ¿vio? Piense con fe, hermano. Josué y Caleb tenían fe en el corazón. Nosotros podremos más que ellos, lo comeremos como pan. Si Dios se agradare de nosotros, nosotros entraremos a tierra, la vamos a tomar posesión. Ellos creyeron, hermano, y como creyeron, así hablaron, así pensaban, hermano. Porque usted no va a hablar más allá de lo que usted piensa. Y a veces en sus pensamientos se va a dar cuenta que usted no tiene fe, que no cree en Dios. Hay muchas cosas que Dios todavía no le cree. Por eso decimos, sí, amén. En realidad no estamos creyendo. No estamos creyendo. A uno está enfermo, cree que Dios le va a sanar. Y dice, sí, yo creo que Dios me va a sanar. Pero en sus pensamientos cree que no. Entonces Dios no puede obrar donde no hay fe, hermano. Entonces piense bien. ¿Sí? Piense bien. Oremos, hermano. Vamos a orar.